President Trump asked Ukrainian President Zelensky several times to collaborate with Attorney General Barr and his attorney Rudy Giuliani to look into Biden and his son Hunter. La investigación que busca llevar a juicio político al presidente de los Estados Unidos por el escándalo desatado a raíz de sus presiones al presidente de Ucrania para perjudicar a su principal rival demócrata, Joe Biden, está tomando una velocidad inesperada hace apenas 2 semanas. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras informaciones en la prensa estadounidense sobre la existencia de un informante anónimo perteneciente a la comunidad de inteligencia, quien denunció a Trump por supuestas irregularidades que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Básicamente, lo acusó de presionar al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigue al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, el aspirante demócrata mejor posicionado para las elecciones de 2020, y a su hijo Hunter a cambio de ayuda militar. Well, I would think that if they were honest about it, they'd start a major investigation into the Biden. It's a very simple answer. Likewise, China should start an investigation into the Biden. Because what happened in China is just about as bad as what happened with Ukraine. So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start an investigation into the Bidens. Because nobody has any doubt that they weren't crooked. That was a crooked deal, 100%. Ahora, el proceso de impeachment se convirtió en un virulento conflicto de poderes entre la rama ejecutiva y la legislativa. Furioso por la presión de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que dispuso la comparecencia de varios funcionarios de la Casa Blanca para testificar sobre el escándalo, Trump ordenó a su secretario de Estado, Mike Pompeo, anunciar que ningún integrante de su administración comparecerá ante el Congreso, y respondió atacando con agresividad tanto a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, como al presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff. It's hard to imagine a set of circumstances that would have alarmed the founders more than what's on that call, where you have a president using the full power of his office to try to effectively coerce a foreign leader that is completely dependent on our country for military, economic, diplomatic, and other support, to intervene in our election to help his campaign. It's hard to imagine a more corrupt course of conduct. Incluso durante una conferencia de prensa con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, Trump también intenta desacreditar al informante anónimo pidiendo revelar su identidad, argumentando que su denuncia fue escrita por los propios demócratas e instalando la teoría conspirativa de que la comunidad de inteligencia cambió las reglas sobre los informantes para perjudicarlo. Según esas normas, cualquier funcionario de inteligencia que tenga una percepción razonable de algo ilegal, aunque involucre al presidente y no tenga evidencias de primera mano, puede y debe denunciarlo. The intelligence community recognizes the importance of whistleblowers. Protecting whistleblowers who see wrongdoing of any kind in our government is essential. The president probably doesn't realize how dangerous his statements are when he says he wants to expose who the whistleblower is and those who may have given the whistleblower that information. El escándalo no solo involucra a Trump, sino a su secretario de Justicia, William Barr, y al abogado del presidente, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a quienes el magnate habría pedido que se involucren en la investigación contra los Biden. La respuesta del Congreso también fue firme. En uso de sus poderes de investigación, enviará citaciones por desacato a los funcionarios de interés en el caso que no comparezcan cuando sean requeridos. Aunque en teoría el Congreso podría ordenar el arresto de alguien que no acate una citación, esto no ocurre desde hace un siglo. Puede establecer también multas pecuniarias diarias y judicializar el caso. En este contexto político explosivo, una serie de organizaciones vinculadas a la transparencia gubernamental presentaron un amparo a la justicia federal para que obligue a la Casa Blanca a conservar registros de todas las comunicaciones y reuniones del presidente Trump con líderes extranjeros, alegando que esa obligación no se está cumpliendo. Un juez de Washington aceptó el amparo y fijó un plazo perentorio para que la administración garantice esos registros. Con las elecciones presidenciales de 2020 como horizonte, muchos republicanos que en privado están decepcionados con Trump calibran cómo actuar si las evidencias acorralan del todo al presidente. Pero Trump no es Nixon.
Es alguien que, como recordó un analista en estos días, dijo en campaña: podría pararme en medio de la Quinta Avenida, pegarle un tiro a alguien y aún así no perdería votos. Por eso, los republicanos temen quedar entre Trump y sus bases y perder legitimidad. Los demócratas, con algunas dudas, ven en este escándalo la gran oportunidad para deteriorar al magnate y, si no logran su renuncia, al menos afectar sus chances de reelección. De todos modos, juega el desgaste, tanto para Trump como para Joe Biden, en caso de ser elegido finalmente candidato presidencial demócrata, porque al fin y al cabo también hay que investigar qué es lo que hizo Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama en Ucrania y qué hizo su hijo Hunter, que efectivamente fue ejecutivo de una compañía de gas privada. Ahora bien, Donald Trump, visto como es víctima de sí mismo? Eso es lo que se están preguntando exactamente, es una gran pregunta porque los analistas de los Estados Unidos incluso se cuestionan si Trump es consciente o no de sus palabras, porque en muchos casos se entierra a sí mismo, como el hecho de decir que le pediría a China que investigue a Joe y Hunter Biden. Algo que los chinos ya dejaron saber desde Beijing, que no quieren saber nada ni quedar inmiscuidos en la política y en la campaña electoral de los Estados Unidos. Entre tanto, cada vez se complica más la situación, porque en estas horas supimos que diplomáticos, o sea, hay filtración de mensajes de texto donde diplomáticos han estado tratando y trabajando para que Ucrania sí abra una investigación sobre padre e hijo, que por cierto, si se investigara también, no me quiero meter en lo que quiere decir Raúl, pero si se investigaran podrían quedar complicados, y eso es algo que tiene Trump a favor de su gente, porque tampoco es muy claro y muy transparente el hecho de que un vicepresidente, en este caso Biden, y Barack Obama estuvieran reclamando en Ucrania en su momento, en 2014 en adelante, que desplacen a un fiscal que se supone no investigaba la corrupción, que es el eje también del conflicto entre lo que Trump quiere investigar o no. Pero entre tanto, evidentemente Trump, abiertamente y después queriéndose taparse con las transcripciones a medias entregadas a la prensa, que es lo que hizo la Casa Blanca con esa llamada del 25 de julio a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. O sea, Trump no ayuda, es cada vez peor, porque las filtraciones estas dan cuenta de incluso no solo los diplomáticos pidiendo y reclamando con Rudolph Giuliani, Volcker y demás, sino una diplomática, la embajadora, que es Marie, la embajadora estadounidense en Ucrania, queriendo ser desplazada, así nomás por Donald Trump, porque Giuliani se lo pide. Todo está sobre la mesa. De los impeachment que se tramitaron porque no se aprobaron, pasaron por la Cámara de Representantes. Bueno, dos fueron contra presidentes del Partido Demócrata: Andrew Johnson, 1869, Bill Clinton, 1998. Richard Nixon renunció antes, en 1974. Pero nunca se dio esto en el contexto de una campaña electoral. Y de ahí la duda. Están jugando fuerte los demócratas. Exactamente. ¿Y cuántos interrogantes, Jorge? Porque recién le preguntabas o le das la introducción a Natalia diciendo si Trump no es víctima de sí mismo. La pregunta es si los demócratas no son también víctimas de su propia estrategia, ¿no? Porque los esfuerzos de la Cámara de Representantes para que los funcionarios de la Casa Blanca vayan se presenten a comparecer, la negativa de la Casa Blanca a comparecer y la insistencia, inclusive hasta con la advertencia de que podrían hasta ir presos, ¿a quién favorece? ¿Esto a los demócratas le está dejando un rédito? Hay muchas dudas de que esto sea así. Joe Biden, en el medio de todo este proceso, que era hasta ahora probablemente el principal candidato de los demócratas, se ha abierto un halo de sospecha, del cual me parece que tampoco la lleva gratuita en esta situación.
se deteriora su imagen. ¿Hasta dónde podrá avanzar? Y un poco lo que planteaba el informe, el riesgo de que quede atrapado el Partido Demócrata entre un Trump y una población que ve con malos ojos esta denuncia. Me parece que hay muchos interrogantes y lo que menos claro está, quiénes son los ganadores y los perdedores en esta pulseada, donde me parece que cada uno jugó sin saber exactamente a dónde lo dirigía esa estrategia. A esta altura me imagino que varios la están revisando, ¿no? El dato interesante y a la vez quizá contradictorio es que Donald Trump está recaudando fondos para la campaña y los está recaudando a ritmo de vértigo. En una semana $1.500.000, en lo cual a meses todavía de las elecciones, bueno, es realmente mucho. Entonces, la pregunta es, hablamos de los demócratas, Sí. y entre los republicanos y los de Trump, ¿cuál es la estrategia? Bueno, a ver, Jorge, uno muchas veces se siente tentado a interpretar las decisiones, las acciones y sobre todo los tweets y las declaraciones de Trump como impulsos más o menos espontáneos de una persona que carece de racionalidad, de perspectiva y de estrategia, digamos, ¿no? Uno a veces es muy tentador ver lo que hace Trump en estos términos. A mí me parece que si uno, obviamente el hombre puede excederse, puede irse de boca, puede equivocarse, por supuesto, se ha equivocado 100.000 veces, pero me parece que él tiene clara la estrategia que daría la impresión de que es la siguiente. Él sabe, como dijimos en el programa anterior, creo, que no necesita una mayoría de votos para ganar, porque por cómo está constituido el colegio electoral en Estados Unidos, se necesita asegurarse 4 o 5 estados clave, sobre todo ahí en el corazón del cinturón de óxido, el Rust Belt, y Florida. Y que con eso tiene la reelección, no digo asegurada, pero muy posible. Y él le habla a ese público. Y tal vez ese público ya dio por descontado que Trump efectivamente quiso influir en el presidente de Ucrania para complicar a Biden y a Joe Biden en su candidatura. Y lo que está tratando ahora de hacer Trump es construir la idea de que los demócratas van a presentar un candidato corrupto que favorece a su hijo haciéndolo miembro de empresas de países en los cuales interactúa siendo vicepresidente. Un tema muy opaco y muy oscuro, porque digo que Trump sea inescrupuloso y esté dispuesto a cualquier cosa, no quiere decir que Biden y su hijo no hayan actuado de manera por lo menos sospechosa. Esta participación del hijo de Biden también en una empresa china y demás. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, la estrategia de Trump es de algún modo dar por sentado que hay un sector de la sociedad que efectivamente ya da por hecho que él quiso influir en Ucrania para complicarlo a Biden y qué sé yo, pero al mismo tiempo ir contra los demócratas diciendo, bueno, yo en realidad lo que estoy haciendo es yendo contra este grupo de corruptos, digamos. Entonces, y para ir y sobre todo para recoger el voto en estos lugares clave. Entonces, si uno sale un poco del día a día de las declaraciones, el tuit, el exabrupto, la furia, el pelo de Trump y qué sé yo, uno por ahí ve una línea no tan irracional detrás de lo que hace el presidente. Y la imagen, a tono con lo que dice José, la imagen del hombre del establishment contra el establishment, que es justamente lo que quiere el americano medio. Habrá más informaciones para este boletín porque va muy rápido el proceso en la Cámara de Representantes.